Ustedes recuerdan la semana pasada que comencé a hablar, a compartir, acerca de una gran preocupación que tengo hace muchísimo tiempo, que la sigo teniendo por mí en primer lugar por mí mismo y después por la Iglesia de Jesucristo, que tiene que ver con el tema de la moral. ¿Qué es la moral? ¿Cómo cada uno elabora su propia moral? Porque la pregunta que me hice, ¿cuántas morales hay? Entonces, yo comenté algunos casos que me motivaron más intensamente a compartir esto, que han salido en todos los diarios, eso no es cosa mía, ¿no? El caso de ese nene de 6 años, varoncito, sexualmente varón, que le cambiaron el nombre por el nombre de una nena. Y la mamá dijo que el nene toda su vida se sintió mujer. Y toda su vida son 6 años. Y lo vestían como mujer. Y yo no creo que el nene salga a comprar ropa de mujer. Es decir, hay un problema ahí serio, ¿cierto? Pero más allá de lo fuerte de esto, que puede ayudarnos o motivarnos a pensar cualquier otra cosa, lo que a mí me motivó que cuando escucho la noticia, el periodista, el locutor, dice, afortunadamente el registro de las personas accedió al cambio de nombre, sin esperar una orden de la justicia. Y yo dije, ahí está el asunto. ¿Por qué dijo afortunadamente? Porque él piensa que está bien eso. ¿Se entiende? Si no, pues lo podría decir simplemente como una noticia, pero él le agrega su punto de vista, porque su moral lo lleva a pensar que eso está bien. O el caso de los colegios, la toma de los colegios y lo que hicieron allí en este templo católico, ¿no? Ver a los padres defendiendo a sus hijos, que habían hecho un desastre en contra de la autoridad instituida, y los padres defendiendo a sus hijos. Algunos no, pero otros sí. ¿Qué me indica? Morales distintas. Me acuerdo cuando la actual presidenta, cuando se debatía el tema del matrimonio homosexual, ella dijo, nadie tiene derecho a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bah. Entonces, si nadie tiene derecho a decir lo que está bien y lo que está mal, ¿qué nos queda? Noticia de estos días. Los matrimonios han bajado un 50% en sus celebraciones. Parece que se casa menos la gente. Yo digo, bueno, menos mal porque una vez que se convierte los casamos de uno y ya se acaba el problema, ¿no? No tenemos otro problema atrás. Pero, ¿qué pasó? Lo que antiguamente era reprochable moralmente, ustedes saben, ¿no? Si la nena venía embarazada, el papá salía a buscarlo al muchacho con una pistola y lo obligaba a casarse, ¿o no? ¿O no? Díganme los mayores. Y vos tenés que hacerte cargo de tu responsabilidad y le ponía una pistola acá y había que casarse. Ahora no. Los papás tampoco se preocupan por eso. Y podemos hablar del aborto y de otras situaciones. Uno dice en el mundo, pero en la iglesia, ¿qué pasó? Quizás en estos temas tan extremos no hay tanta definición, digo quizás, porque el mundo se ha filtrado en la iglesia de manera tal. Me llamó una hermana de otra congregación que le habían prestado una casa a hermanas en la fe que no se quieren ir ahora. Y le dicen, háganme juicio, hagan lo que quieran. Y esta hermana dice, pero Heriberto, ¿qué está pasando? Son hermanos, me dice. Y ese otro matrimonio mayor, amigo nuestro de muchísimos años, que él está bastante enfermo y necesitado, y le prestaron unos poquitos ahorros a un hermano. Pues ya no sé si es hermano, primo, pariente lejano, no sé cómo decirlo. Y la plata desapareció, y no responde, y no se hace cargo, porque así es la cosa. Entonces quiero compartir con ustedes
comenzar por lo menos porque esto va para mucho. Y comienzo con la frase que dije la otra vez. Leer o escuchar sin reflexionar es igual que comer sin digerir. Leer o escuchar sin reflexionar es igual que comer sin digerir. Si uno come y no digiere, no le sirve de nada. No solo el organismo no recibe la nutriente que está en el alimento. Una vez que se digiere, se distribuye por todo el cuerpo, ¿verdad? Sino que te vas a inflar. Y un día vas a explotar. Eso nos pasa cuando escuchamos tantos mensajes, y no reflexionamos en lo que escuchamos. O leemos la palabra con una cuestión religiosa rapidito, pero no nos quedamos a reflexionar a ver qué me dice Dios para mí. ¿Qué tiene Dios para mí? Entonces quiero conversar, a hablar de esto acerca de la moral. ¿Qué quiere decir moral? Porque nosotros estamos acostumbrados, hemos escuchado estos últimos años, ahora ya casi no se escucha más. Y eso es otro tema importante. Hemos escuchado, Argentina tiene un problema, está en una crisis moral. ¿Han escuchado eso? ¿Hace cuánto que no lo escucho? No se habla más de eso. No se habla más. Porque todo da lo mismo. Los que son tangueros han escuchado, se acuerdan de Discépolo, el famoso tango Cambalache. Discépolo es un profeta del mundo, pero es un profeta. Porque no le erró una, viejo. Da lo mismo que esa cura, puncho no rey de basto, caro duro polizón. No te hagas problema, dice, está todo igual. Lo mismo un burro que un gran profesor. Lo escribió hace 70 años, 80 años. Y díganme si no es así. Donde hoy esta cuestión de la simetría, donde todos somos iguales, donde al alumno le falta respeto al profesor y el profesor no le puede decir nada, porque los derechos internacionales del niño, no sé qué milonga. Yo lo comenté cuando fuimos con Katy, estuvimos en las grutas un par de años, y viene una chiquita, una promotora, no tendría más de 18, 19 años, y nos dice a nosotros dos mirándonos, chicos, ¿les puedo hacer una pregunta? Y yo me di vuelta a ver a quién estaba hablando, y era nosotros. Y después de un intercambio, digo, bueno, dale. Y con su carpetita en mano nos dice, mirándonos a los ojos, casados, pareja o amantes. Y yo en una micronésima de segundo pensé, si yo a esa edad le decía a un hombre de mi edad eso, todavía estaba dando cuenta de la piña que me ligaba. ¿Cómo le va a decir a una gente grande? Y yo la miré, se la contesté, le digo, casados y amantes. Y me dice, ¡ay, buenísimo! Después Katy me explicó de qué se trata, porque eso pasa, ¿no? Dice, eso es lo que llama la simetría. ¿Qué simetría? Que estamos todos al mismo nivel, a la misma distancia el uno del otro. Esa es una de las cosas que ha cambiado. El respeto, en la consideración, en el trato. Y eso en la iglesia también pasa en la iglesia. A mí me han dicho algunos, bueno, esa es tu opinión. Yo tengo otra opinión. Y no estamos hablando de que me gusta el traje, la corbata, estamos hablando de lo que dice la palabra. ¿Cierto? Ahora, la moral. La palabra moral tiene una definición, viene del latín moris, que quiere decir costumbre. Cuando yo digo que hace 30, 40, 50 años los chicos no se iban a vivir juntos en concubinato, ¿por qué era? No porque no tuvieran ganas, era porque la costumbre. Y ahí viene el amores maiurum de los latinos, de los romanos, la costumbre de los mayores, la tradición de los mayores, decían no. Pues no hay ninguna ley que impida que alguien se vaya a vivir con otro. ¿Cierto? Nada. Pero sin embargo, era la presión social de las normas de nuestros mayores. Era como una ley. Ahora, eso fue así, hermano, hasta el siglo II después de Cristo. El derecho romano
en el cual está basado nuestro derecho civil, eran las mores maiorum, las costumbres de los mayores, que de tanto practicarlas se hicieron leyes. Y la gente se regía por esa ley, que era la costumbre de los mayores. El concepto de moralidad, ¿cómo se construye? ¿Cómo se elabora? Y la costumbre de un pueblo, de una cultura, de una religión, y tiene como función que la gente se comporte de una manera u otra. ¿Se entiende hasta ahora? Sencillo, ¿no? Ahora, algunos dicen, y yo comparto, que en un sentido moral, es aquello que me permite distinguir lo que está bien y lo que está mal. Porque todos tenemos un juicio moral acerca de las cosas, ¿no? ¿O no? Sucede algo y yo tengo en mi interior una opinión. ¿Esa opinión de dónde viene? De mi moral, que me hace decir sobre esto, ¿está bien o está mal? Así era antes, las costumbres de los mayores. Ahora tengo una mala noticia, ya no es más así. ¿Cuánto cuesta que los hijos escuchen a sus padres? ¿Verdad? Porque ya no es importante la costumbre de los mayores. Por eso hay tantas uniones extramatrimoniales. Por eso cada vez hay menos casamientos. Por eso los padres cada vez son más permisivos con las conductas irregulares de sus hijos en cuanto a la moralidad. Libro de Jueces. Vamos a leer un poquito. Jueces 3, 7 al 11. Es un poco la historia de Israel, de sus ciclos de andar con Dios y de olvidarse de Dios. Israel andaba siempre así, ¿no? Versículo 7 del capítulo 3 de Jueces. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó hermanos de acusar y ¿Qué es lo que hizo este hombre que había mandado Dios a su pueblo? Dice que primero recibió el Espíritu Santo y después juzgó a Israel. ¿Qué significa juzgar a Israel? ¿Qué es lo que hizo Otoniel? Digo, esto está bien, esto está mal. Eso es juzgar. Los jueces cuando juzgan, ¿qué es lo que hacen? Su pretensión está de acuerdo, usted tiene que pagar. O dice, su reclamo es infundado, sonó, no puede cobrar. O su juicio ya prescribió, perdió la oportunidad. Lo que sea, el juez dice, esto está conforme a la ley, esto está en contra de la ley, esto está bien, esto está mal. Ahora, yo les comentaba la otra vez que nuestro problema, no solo como sociedad, que me preocupa mucho, pero no tanto como me preocupa la iglesia, sea que haya diversas morales u opiniones acerca de lo que está bien y de lo que está mal.
En el pueblo evangélico pareciera que hay varias morales. Hay una moral eclesiástica. Con eso que quiero decir, que pareciera que los pastores tienen más permiso para hacer macana que el pueblo. Y yo lo dije de esta manera porque es nuestra experiencia en alguna oportunidad, no acá, pero si un miembro de la iglesia miente, yo le llamo la atención. Y de última, lo exponemos ante la iglesia. Si un pastor miente y estamos 2 años reuniéndonos a ver cómo salimos del problema. O si el pastor tiene una inmoralidad sexual. Cuánta vuelta, simplemente porque el pastor pareciera que hay una moral para algunos y una moral para otros. En el estilo de vida de algunos pastores, que atenta contra la moral cristiana de la austeridad, de la sencillez. Ni hablar de los que vienen de afuera con sus jets privados y los hoteles 5 estrellas y demás. El hermano Rubén Ramos ayer, cuando veníamos para acá, a la noche de celebración, que te parece fue muy, muy bonito, muy lindo. Hay una congregación en Salta de las llamadas iglesias grandes, ¿no? Esas iglesias grandes son con mucha gente, mucho movimiento, mucho espectáculo, mucho show. Un pastor que falleció el año pasado, o este año, creo que este año, 52 años el hombre, un infarto, chao. Se acabó este hermano. Y yo entré a internet, porque ahora internet nos ayuda a ver qué había pasado. Y me llamó la atención tanto que me acuerdo que le comenté a Katy y le mostré iglesia tanto a cargo de, no me acuerdo el nombre, Juana González y familia. Es decir, el pastor se murió, pero ahora quien agarró la manija era la mujer y los hijos. Y me dice Rubén Ramos anoche, ¿y sabe lo que pasó ahí? El hijo se aprovechó, se agarró el negocio del padre, porque para uno es un negocio la iglesia. Y dijo que Dios le había dicho que la iglesia tenía que comprarle un coche 0 kilómetros de alta gama. Así que, hermano, yo les voy a decir cuánto sale la cuota, comiencen a contar plata. ¿Y qué pasó? Y la mitad de la gente se fue, pero la otra mitad le compró el auto. Ahora, si yo lo dejo en anécdota, no pasa nada. Una mancha más al tigre. Pero ¿qué pasó con la gente que no juzgó que eso es incorrecto? ¿En base a qué moral? Decir, no, señor, sos un falso profeta, sos un piola. Anda a trabajar si querés un 0 kilómetro. Pero Dios no te dijo, ni nos dijo a nosotros. Entonces, lo que veo yo, que la iglesia no juzga lo que está bien y lo que está mal. Y ahí tenemos problemas, porque estoy hablando de un auto. Pero cuando hablo de la vida, hablo del matrimonio, hablo de la familia, hablo de la crianza de los hijos, hablo de lo que se les ocurra. ¿Qué es lo que me hace decir a mí esto está bien y esto está mal? Por eso tenemos que recuperar nosotros los principios sanos de las Escrituras y de aquellos hombres y mujeres que han sido ejemplos para la vida cristiana de cada uno de nosotros. Y no negociar los valores del reino de Dios. Es muy importante nuestros mayores. Lo tradicional no es viejo, es tradicional. Y la tradición es la transmisión de valores y conductas de una generación a otra. El día de la tradición. ¿Saben cuándo es el día de la tradición en Argentina? Muy bien, falta poquito. Mario la tiene clara esa. ¿Por qué les digo? ¿Y qué hacemos el día de la tradición? Hacemos una peña. ¿Y en la peña de qué nos vestimos? De gaucho. ¿Por qué? De Heriberto. Y hacemos empanada, torta frita. Y hay desfiles de los centros tradicionalistas, es muy bonito. La tradición es lo de antes. Ahora, lo de antes no es necesariamente malo. Vino de generación en generación y hasta hoy nos mantenemos en algunas cosas que son tradicionales. Y yo he comentado, ¿no? En las embajadas
de cada país, hay alguien que se llama agregado cultural. Porque yo viendo las Escrituras que el Señor nos dice a nosotros somos embajadores del reino de Dios. Entonces entré a pensar, por eso hay que reflexionar en lo que uno lee. ¿Qué es un embajador? El que representa a un país. Ese país tiene una cultura que lo diferencia del otro. Bien diferentes somos a otros. Y cuando es la fecha patria, el embajador argentino en París o donde sea, invita a todo el cuerpo diplomático a un festejo para mostrarle la cultura de nuestro país. ¿Y qué es lo que hace? Le muestra la tradición. ¿Y qué lleva? Una parejita que baila tango, 2 gauchos que hacen el embalambo con boleadora y sirve empanadas. La tradición es lo de antes. Hoy, uno de los problemas más graves que tenemos, hablo como iglesia, que la iglesia ha perdido la tradición en gran parte de nuestros mayores. Y cuando digo perder la tradición, es que hemos perdido de vista que son un ejemplo para nosotros, en su conducta, en su vida, en su fe, en su consagración a Dios y en su servicio a la iglesia. Cuando fuimos a Pehuajó con Raúl y Mari, una cosa que le impresionaron mucho a Raúl fue el hermano García allí, 83 años. Dios le da una salud de fierro, ¿no? Y su esposa Anita, casi 80, sirviendo a Dios como jóvenes. O Mario Schneider y tantos otros. ¿Qué vamos a decir? ¿Que son viejos? ¿Qué van a ser viejos? Tienen años nada más, pero un espíritu. Y uno los escucha hablar. Y ellos todavía están hablando de sus mayores. Ahí funcionó la cosa. Muy bien. Segunda Timoteo 1. Segunda Timoteo. Ahí escribe el apóstol Pablo a este hermano joven llamado Timoteo. Y acá no funcionaba la simetría. Acá no funcionaba. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Hijo se refiere a amado hijo en la fe, ¿no? Gracia, misericordia y paz de Dios y Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Fíjense que le dice, Pablo le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Los mayores de Pablo no eran cristianos. Porque cuando Pablo perseguía a los cristianos, los padres de Pablo no se habían convertido. Sin embargo, él tenía muy claro lo que sus mayores en cuanto a la fe judía le habían enseñado. Por eso él, cuando aparecieron los cristianos, dijeron que esta es una secta herética destructiva, hay que limpiar a los cristianos. Pero lo hacía con limpia conciencia. Y el punto que quiero enfatizar es que él mantenía el vínculo con sus mayores. Lo que le había sido enseñado era importante para él. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y fíjense lo que dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Loida era cristiana, como nuestra Loida, ¿no? Y la mamá de Timoteo, Eunice, era cristiana. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la tradición? Que es la transmisión de la fe y de los valores. Y la importancia que deben tener en el pueblo de Dios esta cuestión de respetar a los mayores.
Por eso los que están criando hijos, no bajen los brazos. Porque yo, que soy abuelo, en ejercicio, como me gusta decir, estoy atrás de mis hijos, velando para que no hagan macanas. Porque yo quiero que mis nietos digan, yo tengo la fe de mis padres y la fe de mis abuelos. Eso es tradición. Qué linda tradición, qué buena tradición. Que los hijos puedan orar junto con sus padres y puedan orar junto con sus abuelos. Y que la conversación que tenemos, padres y abuelos, los haga crecer en Dios y en fe. Amén. 1 Corintios 6. Yo quiero hacer una serie de charlas, así que no voy a terminar hoy, por supuesto, pero le voy dando la introducción. 1 Corintios 6, 1 al 11. Estamos diciendo que la moral, algunos le llaman ética a la moral. Los filósofos griegos no hacían una diferencia, les digo como un dato de interés, hacían una diferencia entre lo que es moral y ética. Porque la ética era lo exterior. Y ellos mismos decían que había una ética filosófica, que era pura sanata, digamos, porque uno decía una cosa y hacía otra. ¿Les suena conocido eso? Cuando Jesús le dice a los fariseos, hipócritas, ustedes dicen una cosa, pero en realidad hacen otra. Es decir, otra vez digo, la tragedia de la iglesia es el divorcio entre la fe y la vida. Hoy estoy acá hablando de esto, pero en mi casa vivo como quiero. Porque yo lo veo así. 1 Corintios 6, versículo 1. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo ahí? Un juicio de valor, un juicio moral. Diciendo, ir a juicio con un hermano delante de los tribunales de Morón está mal. Ya está diciendo, ¿se dan cuenta? Sin embargo, yo he visto y he escuchado de hermanos que han hecho juicios a otros hermanos. Y siguen yendo a las reuniones. No acá. Pero doy fe porque son conocidos. Pablo está diciendo, ¿se atreve alguno de ustedes? ¿Cómo puede ser que cuando uno tiene un reclamo contra otro vayan a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Lo que leyó José en Apocalipsis, el último versículo decía, y reinaremos sobre la tierra. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hermanos, en la iglesia hay suficiente sabiduría como para que podamos confiar en ella para dirimir alguna diferencia entre nosotros. ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos, los digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Es decir, cuando yo tengo una diferencia con alguien, porque no nos ponemos de acuerdo, ¿cuál debe ser mi actitud moral? Someter esta cuestión a la iglesia, porque en la iglesia hay sabiduría para decir lo que está bien y lo que está mal. Amén. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes. Ya de entrada está mal. Ahí está la ética, el juicio de valor. Si vos venís a mí enojado contra fulano porque le prestaste plata y no te la devolvió, yo no le voy a decir, no, está bien, tiene razón. No, está mal.
Pero yo te voy a decir lo que está bien en cuanto a la manera de hacer las cosas después. Así que, versículo 7, por cierto, es ya una falta de ustedes que tengan pleito entre ustedes mismos. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer cuando alguien me debe plata, por ejemplo? ¿Qué debo hacer cuando alguien me debe plata y no me la paga? Sigan participando, va. Si alguno de ustedes me debe plata a mí, yo no le voy a hacer juicio, se lo va a hacer Marta de parte mía. Yo no hago juicio, pero le encargo a ella que me haga juicio contra ustedes. Ahora fíjense lo que dice, porque moral, ética, es conducta. Es interesante cuando nosotros venimos al reino de Dios, ¿qué hacemos con nuestra tradición, la de nuestros padres? Yo no puedo traer la tradición de mis padres, que por buena gente que era no era creyente, y yo recibí una manera de pensar y de juzgar las cosas y pretender que en la iglesia de Jesucristo se haga lo que yo pienso. Porque ética es conducta. Yo lo he contado 1000 veces, ¿no? Lo que era mi historia familiar. Mi madre concejal de un partido político, mi padre del partido opositor. Mi padre escribía artículos políticos en un diario de su orientación y mi madre le contestaba en el otro diario, con seudónimo, por respeto. Y yo me crié en ese ambiente, por eso usted dice con razón, dirá alguno de ustedes. ¿En qué ambiente me crié? En que en mi casa se discutía mucho. Pero en mi casa jamás se levantó la voz. Porque discutir para mis padres era discutir la cuestión, no la persona. Jamás mis padres se levantaron la voz. Nunca. Un respeto impresionante. Sin embargo, no pensaban igual. Y discutían. Discutir es debatían. Y una vez que uno le convencía al otro, el tema no se le daba más. Ahora me casé con Katy. Katy viene de otra ética, de otra moral, de otra conducta, de otra tradición de sus padres. Hija de misioneros, nieta de misioneros, bisnieta de Amish, donde la palabra discutir era poco menos que una guerra mundial. Y en la casa de Katy y en sus abuelos, los chicos no hablaban en la mesa, ni mucho menos se levantaban sin pedir permiso. Y nosotros nos enamoramos y nos casamos sin haber podido entender qué era toda esta cuestión. Nadie nos avisó de esto. Como yo digo siempre, uno para ser abogado o lo que sea, estudia un montón de años, para ser marido no estudia nada, cae como un chorlito. Y cuando estudiamos alguna diferencia, que la tuvimos enseguida, porque ya a los 2 meses la quise devolver. Pregúntenle a mi suegro si es verdad. Mi suegro me dijo que no. Ya estaba estampillado. Se había roto el precinto, no se puede devolver. ¿Qué pasó? Y ahí me di cuenta de que la nueva cultura del reino es mayor que la tradición de nuestros padres del mundo. O aún sin ser del mundo. Porque ¿qué tuvimos que hacer con Katy? Ir negociando y aplicando los principios de la cultura del reino de Dios. La nueva moral, la nueva manera de conducirnos. Aunque los dos teníamos buenas conductas morales, no eran las mismas. ¿Se entiende, hermano, lo que digo? Que uno en Dios va orientando su manera de ser conforme a las Escrituras. Entonces seguimos leyendo. Voy a leer de vuelta el 7 para responder la pregunta de Miguel. ¿Qué tengo que hacer? Por cierto, ya es una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. Ahora, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y no, pero la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Y ahí salimos ya, ¿viste? Con la ética del mundo. Me tenés que pagar. Y si no, te llevo a juicio. Ahora, hermanos, hay una nueva ética, una nueva conducta.
Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y yo no quiero tener nada que ver con los que no van a entrar al reino de Dios por su conducta. No me simpatizan, como diría un personaje infantil. No me simpatizan. No estoy condenado a decir que yo no voy a bajar el nivel de ética que Dios ha puesto. Y bueno, si son así. Ahora, en el mundo no, en la iglesia también pasa. Porque a mí me lo dijeron. Yo una vez fui hace unos años a un campamento de jóvenes y adolescentes, jóvenes era. Y hace poco había explotado más visiblemente el tema de las relaciones homosexuales. Y una joven, hija cristiana e hija de matrimonio cristianos y líderes, y me dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si se aman, ¿acaso el amor es pecado? Chao. Su moral había sido contaminada. Su conducta, su manera de evaluar lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién decide en vos y en mí qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Ahora dice Pablo, después de todos estos conductas horribles, dice, estos eran algunos, pero habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora hay un nuevo prototipo. Es el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya no digo, y a mí me parece, me acuerdo hace muchos años con Mario teníamos cuando estaba la radio Crisol acá en Morón, teníamos un programa de radio que se llamaba ¿Qué opina Dios? Porque poco importa qué es lo que opina Heriberto. La cosa es qué opina Dios. Y cuando a mí una abogada me quiso humillar y me dijo, doctor, su pensamiento de la época de las cavernas. Digo, se equivoca, doctora, es de antes del que hizo las cavernas. No me vas a correr con la vaina, porque la tengo clara. La ética, la manera de conducirnos, que Cristo vino a mostrarnos de parte de Dios, tiene que ser la nuestra. Amén, hermanos. Y ahí no hay opiniones. En eso. Si dice, ama a tu hermano y perdonarlo, ¿qué voy a discutir? Cuando estuve en Salta con Katy en marzo, la congregación de este hermano Palacios, que después estuvimos con el Festival de la Alegría en julio. Una reunión larga, grande, mucha cosa. Y pasó una morochita, una salteña muy bonita, recién egresada de la escuela de policía, estaba con su uniforme de cadete, con su sombrerito acá y el rodetito, bien derechita la morocha. Y pasó a dar testimonio de agradecimiento a Dios porque ella había, gracias al Señor, decía ella, había logrado su sueño que era recibirse de cadete de la policía. Una chica muy, muy agradable, muy agraciada. Claro, yo que tengo otros valores en cuanto a qué está bien y qué está mal, y que pienso que un cristiano no se debe meter en esas cosas, porque un día vas a tener que matar a alguien, porque eso te dan una pistola, y todo lo que uno puede argumentar acerca del pastor, todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? La escuché. Y después aproveché. La reconocí públicamente y la bendije por su esfuerzo y por toda su cosa. Pero le pregunto, cadete, cuando usted recibe una orden en la fuerza, ¿ustedes deliberan si la obedecen o no? No, me dice. Claro, tienen una ética establecida que las órdenes no se deliberan, las órdenes se obedecen. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado con nosotros, con la iglesia? Que nosotros ponemos en discusión todo lo que Jesús nos dijo. Deliberamos.
y después hacemos lo que nos parece, o lo que nos conviene, o lo que mis padres hicieron. Aquellos que han tenido una mala experiencia de formación con sus padres, ¿van a seguir en lo mismo? No, dice Pablo, estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, han sido justificados. Es decir, que no es necesario repetir las conductas del pasado, porque ahora tenemos un nuevo modelo de moral, que es la de Cristo. Amén. Así que no te aceptes a vos mismo decir, bueno, yo soy así, ¿qué va a ser? No. Porque entre nosotros no es así. Si alguno te ofende, yo con esto lo he gastado cuando viajo al interior. Y me doy cuenta de lo que pasa. La moral y la ética es la conducta. ¿Qué debo hacer ante una situación determinada? En base a qué yo decido qué hacer, porque de eso se trata, ¿no? La moral. ¿Cómo reacciono yo? Y voy a muchísimos lugares y hago la misma pregunta. Tarque en Pebojó también la hice con los jóvenes. Les pregunto, si alguien te ofende, ¿qué tiene que hacer? Y perdonarlo, me dice. No. Jesús nos dijo eso, obviamente que el perdón no está incluido. Pero Jesús dijo, tenés que ir a hablar con tu hermano, estando vos y él solos. Y si se arrepiente, has salvado a tu hermano. Lo que nos sucede a nosotros es que no sabemos conducirnos cristianamente. Porque no es solamente que yo no te hago mal, yo tengo que salvarte y tengo que sacarte del error. Es decir, que mi inserción en la iglesia no es escuchar, es participar y hacer algo para que vos salgas de tu error. Amén. Eso es moral, eso es conducta, eso es ética. Por eso, hermanos, estamos hablando estos últimos meses de la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Por eso el viernes quisiera que estén la mayoría de ustedes que puedan estar para escuchar al hermano Palermo hablarnos de esto. Es decir, lo que han nacido de nuevo. Y termino con 2 versículos de Juan. Muy conocidos, pero muy importantes. Estas son otras de las cosas que no podemos leer sin reflexionar. Porque la historia de Nicodemo, ¿cuántos conocen la historia de Nicodemo? Casi todos. Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Que Nicodemo no había entendido, ¿no? Como nosotros ya tampoco entendemos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el versículo 3 y el versículo 5? A ver, ¿qué diferencia hay en lo que Jesús expresa entre el versículo 3 y el versículo 5? La Biblia dice, el que no desea no puede ver, pero después dice, no puede entrar. Una cosa es ver la puerta, otra cosa es entrar. Hay mucha gente en las iglesias que han visto, pero no han entrado. Porque entrar en el reino, faltan los círculos. Acá está, gracias. Mira, ni sabía que estaba acá. Gracias, Pablo. Yo puedo ver, pero yo tengo que decidir entrar. ¿Y qué es decidir entrar? Aceptar las condiciones de Dios para que mi conducta cambie. Por eso digo, tengo que insistir en que me acordarme de hacer los
trataditos o tratados que en el dorso tenga esto para que le expliquemos bien a la gente. Mira, de esto se trata. No es de hacer más bueno yo, dejar de mentir, que está bien, no está mal ser más bueno. Pero no se trata de eso, se trata de que mi conducta se ajuste ahora a la que Jesús vino a revelar de parte de Dios Padre. De eso se trata la vida cristiana. Ahora, yo tengo que verlo y después tengo que elegir. ¿Estoy dispuesto a cambiar? ¿Estoy dispuesto a morir para, en vez de devolver la piña, porque se lo merece, poner la otra mejilla para recibir la segunda? Si estoy dispuesto, estoy adentro. Por eso creo que es un llamado de atención para todos nosotros, hermanos. No para el mundo, esto es para la iglesia en primer lugar, ¿no? De que debemos arrepentirnos de tener nuestra propia moral. Y después quiero hablar más adelante de lo que es la moral comunitaria. ¿Cuáles son los intereses comunes que en Cristo tenemos? Amén. Acordate, escuchar sin reflexionar es como comer sin digerir. Escuchemos y reflexionemos. Señor, te quiero dar gracias esta noche porque hemos podido disfrutar de tu presencia en la adoración a ti, Señor, en el compartir la cena. Nos hemos acordado de ti, Señor, cuando lo hemos hecho, porque ha sido el sacrificio inmenso de tu vida por nosotros. Y también te quiero agradecer por tu palabra, Señor, que me ha hecho tanto bien reflexionar sobre ella, para que mis palabras sean la expresión de la vida que llevo adentro, Señor. Señor, que tengo que negarme a mí mismo, tengo que morir, que tengo que cambiar mi manera de comportarme, porque ahora, Señor, no importa lo que yo pienso, sino lo que vos decís. Así que te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos llenes de tu sabiduría. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos moleste, nos inquiete, Señor. Espíritu Santo, pastoreanos. Espíritu Santo, pastoreame a mí. Espíritu Santo, pastorea a mis hermanos. Solo que tu trabajo por dentro sea, Señor, incesante. Yo quiero, Señor, yo quiero que mi manera de pensar sea la tuya. No me basta, Señor, las recomendaciones del apóstol y los llamados de atención, sino que necesito que tu Espíritu Santo en mi interior me haga ver las cosas como vos las ves, para decir esto está bien y esto está mal, porque vos decís esto está bien y esto está mal. Más allá de mi formación familiar, de mi formación intelectual, lo que fuere, lo que más me interesa, Señor, es cuando yo diga esto está bien, es porque vos decís que está bien. Y cuando yo diga que esto está mal, es porque vos decís esto está mal. Y me alcanza, Señor, con escucharte. Bendecí a mis hermanos, Señor, aquellos que no están. Gracias por el encuentro de anoche tan bendecido, Señor, porque hemos celebrado la vida que tenemos en ti. Te doy muchas gracias y otra vez te volvemos a rogar por nuestros hermanos, la mamá de Dani, Señor, Omar Vallacaya, que tú le des pronta recuperación. Y cada uno de nosotros, Señor, nuestras necesidades y peticiones que tenemos, esperamos confiadamente en ti. Nos despedimos en tu paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.